Con este curso de inmunohematología, en general de medicina transfusional, vamos a platicar el día de hoy sobre antígenos y anticuerpos del sistema RH. A modo de introducción hay que recordar que el sistema BO no es el único de los sistemas sanguíneos. El segundo en importancia sería el sistema RH. Es el segundo en importancia, más no el segundo en ser descubierto, fue el cuarto en descubrirse. Más adelante hablaremos de los demás sistemas sanguíneos. Desde su descubrimiento, allá en el lejano 1939, se han asignado al momento actual 56 antígenos por la ISBT a este sistema sanguíneo. Sin embargo, aunque tiene una gran cantidad de antígenos, los más importantes solamente son 5, que sería el antígeno D mayúscula, C mayúscula, E mayúscula y los antígenos C y E pequeños. Ahora bien, me van a preguntar, bueno, este término RH positivo negativo, ¿a qué hace referencia entonces? Esto haría referencia solamente a la presencia o ausencia del antígeno D. Es decir, si yo tengo mi antígeno D del RH, sería un RH positivo. A diferencia de en el ABO, la ausencia del antígeno D de algún RH no se va a corresponder típicamente con la presencia de un anticuerpo en el plasma. Es decir, si yo soy de grupo A, RH negativo, es decir, AD negativo, tendría un anti-B generado porque yo soy A, pero no generaría un anti-D. Esto es porque para yo generar un anti-D, primero tengo que ser estimulado antigénicamente, es decir, tengo que estar expuesto de forma antigénica a la presencia de eritrocitos con este antígeno. La razón es porque este antígeno como tal no se puede montar una respuesta inmunológica contra él, ya que es una proteína, y la única forma de yo tener una estimulación antigénica sería tras una transfusión o, en el caso de las mujeres, un embarazo que evidentemente el bebé debería de tener el antígeno D presente en la membrana de sus eritrocitos. Y esto nos lleva a hablar un poco de la historia del antígeno D. De toda la vida han existido mujeres que han tenido embarazos los cuales han terminado en abortos y que tenían un patrón muy típico. Por lo general el primer embarazo se lograba. Sin embargo, el segundo, tercero, cuarto, quinto y no se diga más, terminaban únicamente como un aborto. Un aborto diferente, un aborto en donde el producto del mismo estaba macerado, era un feto muy inflado, muy lleno de líquido, y que poco a poco se empezó a hacer una valoración del mismo. Inicios del siglo empezaron los patólogos a hacer la valoración de estos fetos muertos macerados y encontraron un aumento de eritroblastos a nivel del hígado, a nivel de tejidos, y de hecho se le comienza a dar el nombre de eritroblastosis fetal. Eventualmente llegan a la jugada este par de investigadores que fueron Levine y Stetson. Ellos en la década de los 30, ya casi los 40, en el 38-39, encontraron un anticuerpo en el suero de una mujer de grupo O. Esta mujer no había sido transfundida previamente, pero sí había tenido embarazos. Durante su segundo embarazo presentó una reacción transfusional contra la sangre de grupo O de su marido. En aquel tiempo solamente se hacía el cruce a grupo, no se conocían otros sistemas sanguíneos y mucho menos se tenían pruebas para realizar una valoración de ello. Eventualmente dio a luz de nuevo ahora sí a un feto macerado, y en ese momento Levine y Stetson se desprenden el foco y dicen, bueno, parece ser que el resultado de este embarazo fue un feto muerto macerado debido a que esta mujer tenía un anticuerpo que estaba dirigido contra un antígeno que el bebé heredó ¿de quién? Del papá, del marido. Esta investigación continuó, pero desde otros puntos de vista, y fue en donde Landsteiner y Wiener empezaron a hacer valoraciones de otros sistemas sanguíneos que estaban investigando. Ellos que hicieron un experimento con cobayos, con conejillos de indias. Lo que hicieron es tomar sangre del mono rhesus, se inyectó a estos cobayos y vieron que estos cobayos producían un anticuerpo que aglutinaba
el 85% de los individuos. Posteriormente investigaron anticuerpos en el humano y compararon con estos estudios en animales y determinaron la presencia de un antígeno en la superficie del 85% de los individuos que se valoraron. Ellos vieron que al encontrar estas diferencias entre sí, tanto en el sistema animal como en el sistema humano, y le dieron un nombre para cada uno de ellos. Al sistema animal se le nombró como sistema Landsteiner-Wiener, eventualmente, y al sistema humano como RH por el mono o el macaco rhesus. Y así está, ¿no? Teníamos la sangre del macaco rhesus, se obtiene, se inyecta a un conejillo de indias, el cual empieza a generar anticuerpos, los cuales nosotros podemos utilizar para valorar sistemas de aglutinación. Si aglutina, significa que este individuo tiene antígeno D. Si no aglutina, significa que este individuo carece del antígeno D. Comenzando con esto se empieza una carrera para determinar la gran cantidad de antígenos que tiene este sistema sanguíneo. Y entre esto también para empezar un poquito con la génesis de la enfermedad hemolítica del recién nacido y poder darle eventualmente un tratamiento. Genéticamente hablando, de forma inicial existieron 3 teorías para explicar la herencia del RH. La primera teoría fue propuesta por Fisher y Reis en el 43, en donde hablaban de la presencia de 3 genes. 3 genes que cada uno de ellos tenían 2 alelos, que nos producían un alelo D, C, C y E. Sin embargo, Wiener en el 51 desarrolló una teoría de un solo gen, comentando que solo había un gen que tenía múltiples alelos, 8 para ser exactos. Y por último, y de forma más reciente, y que es la teoría que ya se toma como más válida, Collins en el 91 decide hacer mejor una secuenciación del gen y encuentra que está dividido, realmente no son 3, no son 1, sino ninguno de los dos, es 2. Encontramos que son 2 genes, el RHD y el RHC, los cuales nos van a en combinación generar los diferentes antígenos presentes. Esquemáticamente se vería así. Esta es la teoría actual y más aceptada, en donde tenemos 2 genes, el gen RHD y el gen RHCE, que tendría sus diferentes alelos y los antígenos que se presentarían. Actualmente este par de teorías ya no son válidas, sin embargo, en base a ellas se generaron las nomenclaturas que siguen vigentes. Por ello siempre es importante recordar un poquito de ellas. Nosotros, para poder determinar los diferentes antígenos que encontraríamos en las muestras de los pacientes, podemos hacer una valoración por antisueros, anti-D, anti-C y anti-E, y anti-C y anti-E pequeñas. Este es un pequeño error de imprenta del libro, ¿no? Se puede aproximar a la determinación del genotipo en base a este fenotipo por antisueros, y en base a esto nosotros podemos saber cuál es el fenotipo serológico y aproximarnos a cuál sería el probable genotipo dependiendo de cuál de las diferentes nomenclaturas que debemos utilizar. Algo muy importante es entonces que si mi paciente es reactivo al anti-D, como serían todos estos de aquí, sería considerado como un RH positivo. En caso de ser negativo para el antígeno D, entonces sería un RHD negativo. En base a esto se puede saber cuál es el fenotipo de una persona. Por ejemplo, en este punto, el individuo 1 que tuviera positivo para D, positivo para C, negativo para E y positivo para C pequeña y E pequeña, me daría este fenotipo: C mayúscula, C pequeña, D, E pequeña. Algo muy importante es que en base a esto podemos empezar a entender la génesis de los anticuerpos irregulares. Hay que recordar que un anticuerpo irregular es un anticuerpo que se va a formar posterior a la exposición con algún antígeno eritrocitario que va a ser transfundido. En el caso de este, pudiéramos ver un ejemplo. Digamos que este de aquí es mi fenotipo: C pequeña, D, E pequeña. Yo sería un RH positivo.
Pero si me empiezan por necesidad a transfundir probablemente este fenotipo de aquí, que tiene una E mayúscula y se hace de una forma constante, yo que carezco de este antígeno pudiera generar un anticuerpo contra E mayúscula. De hecho, la generación de anticuerpos, aproximadamente entre el 70-75% del total de anticuerpos irregulares, son contra alguno de los antígenos del RH. A lo cual muchas veces me han preguntado, ¿puedo yo resolver la presencia de un anticuerpo irregular y solventar la necesidad de sangre dando una sangre negativa? La respuesta sería no. La sangre negativa solamente va a carecer del antígeno D, pero esto no exime que tenga C pequeña, C mayúscula, E mayúscula o E pequeña. En este caso, por ejemplo, yo lo que tendría sería un anti-E mayúscula, y si me dieran, por ejemplo, cualquiera de estos dos que ambos son RH negativos, igualmente tendría un problema de incompatibilidad. Así que recordemos, el término RHD, positivo o negativo, solo me habla del RHD. Bioquímicamente, la proteína del RH es una proteína grande que entra al menos 12 veces a través de la membrana y que está compuesta por alrededor de 416 aminoácidos. Tiene algunos sitios antigénicos que van a cambiar entre ellos dependiendo del tipo de aminoácido que tiene. Por ejemplo, el antígeno C mayúscula va a ser definido en su posición 103 cuando tenemos una serina. En cambio, el C pequeña sería igualmente en la posición 103, pero en lugar de una serina sería una prolina. Esto sería lo mismo en la posición 226 para el antígeno E mayúscula y E pequeña. En el caso de esto sería una prolina por una alanina respectivamente. Ahora bien, la proteína del RH tiene una función en específico. Parece ser que es parte integral de la membrana del eritrocito. De hecho, se ha visto que en aquellos fenotipos donde se carece de esta proteína, empieza a haber una disminución de la vida media del eritrocito. Comentábamos previamente que seguíamos estudiando un poco las terminologías y la nomenclatura que se le había dado definida por las teorías de la genética del RH, porque en base a ellas se generaron estas nomenclaturas y que siguen siendo luego el coco de muchas personas cuando llegan controles de calidad que solicitan que nosotros apuntemos de forma específica cuál es el genotipo del RH de la misma. Sería este el caso, por ejemplo, en los paneles del CESI. Pues bien, las terminologías actuales son 4. Tenemos la terminología CDE que generó Fisher y Race, la terminología RHHR que generó Wiener, la terminología numérica de Rönnschuld y por último la terminología impuesta por la ISBT. Ahora bien, existen dos sistemas de nomenclatura que aparecieron antes de estos avances en genética molecular, que sería el de Fisher y el de Race, junto con el de Wiener. Estas están basadas en las observaciones serológicas y pues estas teorías de herencia que fueron basadas en estudios familiares. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la terminología, un poquito de terminología numérica y su traducción a Fisher y Race, algunos otros nombres alternativos y el número de la ISBT que ahorita lo mencionaremos. En cuanto a la primera de las terminologías que se generaron, que es la de Fisher y Race, esta se basó en la teoría de 3 genes, en donde nos decían, bueno, va a haber un gen que es el gen C, el gen D y el gen E, ambos con 2 alelos, un alelo mayúsculo para estos y un alelo minúsculo, ¿no? Ellos decían, bueno, pues el gen C mayúscula me produce el antígeno C mayúscula, y en el caso de la ausencia del antígeno D sería porque tendríamos en teoría un D pequeña. Sabemos actualmente que no es así, pero en base a esto se hicieron la terminología CD que seguimos utilizando inclusive en los sueros raros o en la fenotipificación de los pacientes con un RH. Después de esto se genera la terminología RHHR que fue postulada por Wiener. Él dice que cada padre contribuiría con un gen del RH, por tanto
puede ser una herencia homocigota o heterocigota con 8 posibles alelos. Él y pues sus colaboradores decidieron agruparlos con R's del RH, en donde las R mayúsculas representarían la presencia del antígeno D, las R minúsculas la ausencia del antígeno D, y los números y letras que están asociadas la presencia o ausencia de algunos antígenos. Esto lo vemos así. Por ejemplo, un R0 sería R tiene que tener el antígeno D, y el 0 haría referencia a que los antígenos que estén acompañando al D serían minúsculos. El R1 sería igualmente R mayúscula antígeno D. El 1 sería la primera letra en orden alfabético de estos antígenos, que sería la letra C mayúscula. Y el segundo antígeno sería pequeño. El R2 sería al revés. El RZ sería que ambos estarían con la presencia de un par de letras mayúsculas. Y luego entraríamos en las R minúsculas, en donde ya no hay la presencia del antígeno D. Y de la misma manera, si tenemos una prima, sería el equivalente a 1, 2' sería equivalente a 2, y sería el equivalente a Z, que es básicamente esta situación. Entra prácticamente el nuevo milenio, los últimos décadas empieza a haber un auge en tecnologías de la información, y Rumsfeld decide generar una clasificación numérica que sea sencilla de integrar a bases de datos, y le da un número al RH, RH1, RH2, RH3 y así eventualmente, con su traducción a Feature Arrays. La ISBT dice, ¿sabes qué? Esto es una buena idea, y decide optar por compaginar ambos. ¿Y qué es lo que hace? Estandariza una nomenclatura con 6 dígitos. Dice, los primeros 3 dígitos harían nombre al sistema, por ejemplo 001 sería ABO, 002 MNS, 004 RH, y los siguientes 3 números serían el antígeno. Regresamos un poco, aquí tenemos un ejemplo. 004 de ISDT es entonces sistema RH, y el 001 el primer antígeno en importancia, en este caso sería el antígeno D. Ahora bien, en cuanto a los antígenos del RH, ya comentamos que el antígeno D es el más inmunogénico de ellos. De hecho, sabemos que se va a montar una respuesta en el 85% de los individuos negativos que reciben una sangre D positiva, es decir, prácticamente 9 de cada 10 personas que se les pone sangre positiva van a generar un anticuerpo cuando ellos son negativos. Pregunta para el foro, y se contesta relativamente sencilla. ¿Y qué pasa si yo soy RHD positivo y me ponen sangre negativa? ¿Pasaría? Nada, desde el punto de vista de RHD. ¿Cuál es la razón? Porque el RHD negativo simplemente carece del antígeno D, y una sangre que carece del antígeno D simplemente es una sangre que carece de antígeno D, que no me va a generar una respuesta antigénica porque no me está exponiendo algo extra desde el punto de vista del antígeno D. Hay que recordar que no es el único antígeno del RH, porque a lo mejor yo soy RHD positivo, pero también soy C mayúscula, E pequeña, y me pueden poner a mí una sangre negativa que a lo mejor contenga un E mayúscula, y si yo en algún momento fui transfundido y generé un anti-E mayúscula, ahí me daría problemas, pero esto sería independiente al antígeno D. Por ende, podemos transfundir con cierta tranquilidad una sangre negativa a un receptor positivo en caso necesario. Y algo que es muy importante es la tipificación propiamente del antígeno D. A mediados del siglo pasado, la identificación del antígeno D se hacía por medio de sueros que se obtenían de sueros de conejo. La introducción de los anticuerpos monoclonales no fue hasta la década de los 80. En estos se utilizaron y se siguen utilizando reactivos que combinan tanto un anticuerpo monoclonal de tipo IgM como un reactivo de tipo IgG. ¿Por qué tiene que ser así? Por lo siguiente, si yo tengo un anti-D que es de tipo IgM, me va a permitir ver aglutinaciones a temperatura ambiente. En caso de yo poner un anticuerpo de tipo IgG, necesitaría llevarlo hasta fase de Coombs.
lo cual me va a necesitar que esta muestra la incube y le ponga el anticuerpo RHD junto con suero de Coombs. Entonces, actualmente nosotros tenemos sueros monoclonales que van a tener tanto una mezcla de IgGs como de IgMs, y esto para determinar la presencia del antígeno D débil. Esto lo vamos a mencionar un poco más adelante. Lo importante de esto es que nosotros, inclusive en norma oficial lo solicita, los sueros hemoclasificadores del RHD tienen que ser así. En el punto 9.5.3 de la hemoclasificación del antígeno RHD dice la norma que la identificación del antígeno D se deberá realizar en los donantes y receptores mediante las siguientes pruebas. 1. La prueba de aglutinación directa, en donde se va a emplear un antígeno, un reactivo anti-D de origen monoclonal que tenga tanto inmunoglobulina M como G, o solamente G, pero si es solamente G, sí o sí tengo que llevarlo hasta fase de Coombs. La prueba de antiglobulina humana se tiene que hacer en el caso de que a mí esta valoración inicial me dé negativa. ¿Por qué? Porque significaría que a lo mejor estas inmunoglobulinas de tipo M no fueron suficientemente capaces de detectar la presencia de algún antígeno del RHD expresado débilmente. En este caso necesitamos utilizar suero de Coombs. Cada una de estas pruebas entonces va a ser aparte validada mediante una prueba de control que nos permite demostrar la ausencia de aglutinaciones inespecíficas. Y ojo aquí, si yo encuentro el antígeno D, un antígeno D expresado débilmente o alguna variable, estos eritrocitos se van a clasificar como positivos. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Qué sucede si yo transfundo a un paciente que es realmente negativo con un paquete globular que tiene un antígeno D débil? ¿Va a haber algo? Sí, porque aunque es débil, ahí está presente y la persona va a montarle una respuesta contra este paquete globular. Generaría anticuerpos anti-D que se mantendrían de por vida. Si es una mujer que quiere tener embarazos, que quiere tener a sus bebés, pero tiene ya un anti-D, el riesgo de enfermedad hemolítica del recién nacido mediado por anticuerpos de tipo IgG contra RHD es muy alto y pudiera haber un aborto o una enfermedad hemolítica del recién nacido. Y esto lo podemos evitar generando una buena clasificación del RHD en los laboratorios. La verdad es que no hay ni un servicio de transfusión, ningún banco de sangre que no pueda hacer esto y que se jacte de no poder hacerlo porque no hay dinero. No hay excusa, inclusive esto es normativo, se tiene que hacer. Si no estamos haciendo bien esto, estamos generando una iatrogenia y estamos infringiendo no solamente la norma y demás, sino el rasgo ético de la medicina en general. Y como bien decíamos, el RHD pues es bien importante desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque si bien históricamente se consideraba que los glóbulos rojos D débiles tenían una cantidad de antígeno reducida, ahora sabemos que no solo es eso. Hay veces que nosotros podemos tener una falla en nuestros reactivos o utilizar reactivos de mala calidad y que nos estén valorando personas como un RHD débil cuando realmente ni siquiera lo son. Verdaderamente sería la siguiente. Tendríamos un RHD normal donde los eritrocitos serían cualitativamente normales, un RHD débil donde habría cualitativamente bien pero cuantitativamente disminuido el antígeno D, el RHD parcial donde habría un problema cualitativo y el RHD parcial débil en donde ambos estarían mal. A modo de conclusiones, el sistema del grupo sanguíneo RH es el segundo más importante después del ABO. Los antígenos clínicamente más importantes son 5, que sería el antígeno D, C, E y el antígeno C pequeña y E pequeña. El término RH positivo o negativo simplemente haría referencia a los antígenos D en glóbulos rojos, y en cada prueba con un resultado negativo para un RHD se debe valorar la presencia de un antígeno D débil. Si no lo hacemos, infringimos la norma y estamos poniendo en riesgo innecesario a un probable receptor, un receptor al cual se le va a dar esa
ese paquete de forma específica. ¿Por qué? Porque sería un paquete que a todas luces es negativo, siendo positivo. Los invito, chicos, a que hagan una revisión de sus manuales de procedimiento, a cómo están haciendo la valoración del RH y por supuesto a leer más de esto. Esto es de verdad la punta del iceberg, es algo sencillo para poder entender las pruebas que se hacen en el día a día. El RH es muy complejo, es uno de los sistemas sanguíneos que tiene más antígeno de superficie y que tiene más problemas luego para la tipificación del mismo, así que los invito de forma reiterada a que se metan un clavado a los diferentes sistemas sanguíneos y en general pues a toda la literatura referente a la medicina transfusional. De mi parte sería todo y continuaremos con algunas otras exposiciones a lo largo de este curso. Cuídense, hasta luego.